El proceso de recortar imágenes en Photoshop es muy importante. Es posible que nosotros tengamos algunas fotografías dentro o hemos sacado fotos, tenemos en nuestros productos, en nuestros servicios y queremos recortarlas. Aquí, por ejemplo, yo he insertado ya una imagen de Coca-Cola, que es esta, por ejemplo. Y fíjense que supongamos que yo quisiera, por ejemplo, recortar esta Coca-Cola. Quiero que no esté el fondo y solamente quiero que se marque la Coca-Cola. Para ello, Photoshop ha creado algunas herramientas que hace este proceso. Las herramientas se llaman lazos dentro del programa. Fíjense que si yo me voy a la barra de herramientas y le doy clic derecho a la tercera herramienta, ahí me van a aparecer, fíjense, tres tipos de herramientas que se pueden utilizar. La más importante y la que nosotros debemos trabajar es la que se llama lazo magnético. Esa es la que nos va a permitir hacer los recortes dentro del programa. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona, porque la verdad que las otras son un poquito no muy útiles. Entonces, esta es la que más se usa y esa es la que voy a trabajar. De todas formas, ahora les voy a mostrar un ejemplo cuando utilizaríamos lazo poligonal y está el lazo que es normal. Cuando las imágenes son así, miren, uniformes, que tienen curvas y todo eso, se debe utilizar la que se llama lazo magnético. Si nosotros tenemos imágenes que son rectas, debemos recortar, por ejemplo, un televisor, sería recomendable utilizar el lazo poligonal. Y la lazo nos va a permitir hacer recortes a mano alzada, a pulso. Si no tenemos nosotros un buen pulso, entonces ni siquiera la toquemos esta herramienta. En este caso, como la imagen que yo tengo, por ejemplo, miren, es una Coca-Cola. Entonces lo que voy a hacer es irme al lazo magnético. Miren, simplemente la tengo que seleccionar. Me puedo acercar un poquito aquí a la fotografía, ya saben, presionando Alt y la ruedita o Control más. Y para que tenga obviamente una mejor vista. La herramienta, fíjense que cuando yo la selecciono, tiene un icono particular que es como un imán. Si yo me voy a la herramienta de mover, obviamente va a cambiar el cursor. Fíjense, es totalmente distinto el cursor que estamos utilizando, ¿no? Si me voy a la herramienta de magnética, miren, me va a aparecer otro icono. ¿Bien? Entonces aquí lo que hay que hacer es contornear toda la Coca-Cola. Entonces agarrar el magnético, simplemente le voy a pinchar aquí en la punta donde voy a empezar a recortar la foto. Simplemente un clic. Solo un clic. Fíjense que se ha creado ahí un cuadradito, no sé si lo logran ver. Entonces ese va a ser el punto de partida. Lo que hay que hacer sin apretar nada, porque ya di solamente un clic donde va a empezar, es ir subiendo. Fíjense, porque la herramienta trabaja ella solita, miren, lo va contorneando. En caso sí de que algunas partes no agarre bien, sí hay que utilizar algunos clics que hay que dar para que pueda agarrar. Bien, por ejemplo, si yo veo que no me está agarrando bien esta parte, entonces ahí le doy clic y puedo crear, miren, yo puntos específicos. En caso de que me equivoque, miren, puede pasar que el mouse se vaya hacia un lado y obviamente no quiero esto. Si quiero eliminar esos trazos que está trazando de más la herramienta, entonces lo que hay que hacer es darle la tecla suprimir. Miren que el darle suprimir va eliminando esos puntos que yo hice de más. Es importante sí que yo me vaya moviendo junto con ella, porque si yo me quedo, por ejemplo, me desvié, no quiero eso que se creó. Si yo le doy suprimir, ella nunca va a volver porque yo me encuentro aquí. Tengo que volver con ella. ¿Bien? Dar suprimir, suprimir hasta que se vuelva a ese punto donde yo quiero. Entonces recién ya voy a hacerlo bonito. Si yo veo entonces que no está dando bien, clic. Otro clic. Puedo ir dando clic en las partes que vea que no me está agarrando. Porque es posible de que esto a veces no lo agarre bien, ¿no? Entonces voy cliqueando, otro clic. Lo ideal siempre la herramienta a veces trabaja solita. Miren, lo va contorneando. Miren, aquí no me está agarrando la parte blanca de la coca. Entonces, como sé que no me lo está agarrando, voy a cliquear, ¿no? Clic, otro clic, otro clic. Lo ideal esto sería trabajarlo de cerca, ¿no? Hasta que vaya contorneando correctamente las partes. Si se equivoca uno, ya saben, se le da a suprimir y uno va volviendo y va volviendo. Entonces ahí puedo completarlo. Fíjense que aquí me lo agarro mal, entonces me puedo mover. Si quiero acercarme, le doy control más, recuerden, y esto lo ideal sería también verlo de cerca para que podamos ver que esté contorneando correctamente. Hay que tener, por supuesto, un poco de paciencia para esto. Fíjense, unos cuantos clics y ya estaría recortado. Fíjense, ya lo tengo.
Y por supuesto tengo que volver al punto donde yo empecé, ¿no? Recuerdan, yo empecé en este punto de aquí, que de hecho miren que cuando me acerco se marca un circulito indicándome que se va a cerrar. En caso de que yo no lo encuentre, pues bueno, pues puedo darle simplemente el botón de Enter y miren, ya me lo contornearía todo ese espacio o todo el área que yo le marqué. Fíjense qué pasa, que es un área que se está seleccionando. Le estoy indicando técnicamente a Photoshop y Photoshop, mira, yo esto es lo que yo quiero de esta imagen. Entonces por eso es que se está seleccionando. ¿Ven? Entonces miren, se marcan como unas lineecitas que se están moviendo. Entonces como yo ya lo tengo seleccionado y estoy en la capa correcta, porque es posible que ustedes estén contorneando y la capa que tenga marcada es la de flores. Entonces ¿qué va a pasar? Que como la capa que tengo seleccionada es la de flores, me va a copiar la capa de flores, no me va a copiar la caja de Coca-Cola. Entonces por eso es importante que antes de hacer el siguiente proceso, uno se fije que yo esté en la capa. Recuerden que cómo sé que estoy trabajando en la capa, porque se marca azul, fíjense. Eso es el indicador que yo estoy en esa capa. Entonces una vez lo tengo, simplemente a esto pincho el control J, que ustedes recuerden que era para copiar. Simplemente pincho control J. Y miren lo que ha pasado, que se me ha copiado una capa nueva, pero se me ha copiado solamente el área que yo había seleccionado. Como ya lo tengo, fíjense, y si lo quiero mover esto, miren lo que va a pasar. Que es como si quisiera contornearlo yo de nuevo. Recuerden que para mover algún objeto yo no tengo que estar en otra herramienta, sino que tengo que estar en la primera herramienta para moverlo, por ejemplo, este objeto. Entonces, como yo cliqué aquí, fíjense, entonces por eso es que no me está permitiendo. En caso de que se les haga así, por ejemplo, un chongo, también esto que no se entienda nada, miren, se ve mal, puedo presionar la tecla escape y la tecla escape, miren, va a eliminar todo eso que yo tengo de más. Entonces, sí, recién puedo irme a la herramienta mover y mover ese objeto que yo había recortado. Y ahora sí, fíjense, lo tenemos ahí recortadito, la Coca-Cola, ¿no? Si este me gusta, pues bueno, ya lo dejo ahí. Y esta capa la puedo eliminar si yo quiero, ¿no? Entonces la marco y le doy suprimir. Entonces aquí estaría la coca recortada, por ejemplo. Y entonces nos va a permitir trabajar con él. ¿Sí? El tema de los recortes es con un poquito de calma. Si yo veo en algunas partecitas, por ejemplo, que no quedó bien, para eso se utiliza una herramienta también que está en Photoshop que se llama borrador, para dar unos pequeños retoques a la foto. Entonces yo puedo seleccionarlo, miren aquí borrador, que es como una goma de borrar normal. Y me va a aparecer este circulote, eso me está indicando que el círculo que va a borrar es enorme. Entonces si yo quiero cambiar el tamaño, pincho clic derecho, le doy clic y miren, aquí puedo cambiar el tamaño de ese borrador. Miren, se va a ir cambiando el tamañito. ¿Sí? Hay dos formas, sí, ahora recuerden, clic derecho. Hay dos formas de borrar. Hay un borrado que es difuminado o difuso, que es este, y hay un borrado que es liso. El difuso, fíjense que si yo lo marco y empiezo a borrar porque es como una goma de borrar, miren, me lo está borrando medio difuso. Para volver atrás, en caso de que yo me equivoque, por ejemplo, miren esto. Si le doy control Z normal, miren, no me va a dejar volver atrás. Solo me permite volver atrás un paso el control Z. Tengo que presionar control, alt, los dos sostenidos sin soltar y con Z me voy volviendo. ¿Ven? Esto para retroceder. Control al Z. ¿Ven? Miren, me va volviendo pasos atrás. También. Voy a volver a mover. Si se me complica el comando, entonces simplemente me voy al menú de edición y le doy paso atrás. Fíjense que este es el comando. Alt, Control, Z. Lo ideal es presionar Alt y Control, los dos juntos sin soltar, y con Z van volviendo de a poco. Entonces ahora sí, voy a irme al borrador, y en este caso sería lo recomendable borrarlo el liso, ¿no? Para contornear un poquito estas partes para que no quede mal. Recuerden que el Control al Z vuelve un poquito atrás, y puedo perfeccionar algunas partecitas que aquí que no quedaron pues muy bien, ¿no? Eso es lo que tarda normalmente el diseñador en perfeccionar algunas partes de la imagen, ¿no? Que recortó mal. Entonces ahí es donde se tardan, y por eso es que a veces no se tardan en entregarnos el trabajo, porque tiene que quedar bien, ¿no? Entonces le puedo dar, si le puedo meter, ¿no? Si yo quiero también. Entonces puedo ir jugando. Hay que hacerlo con calma. Si quiero cambiar el tamaño, clic derecho. Bien, entonces ahí fíjense, tendríamos recortada la Coca-Cola. Tendríamos nuestro fondo. Y esta imagen, pues bueno, yo le puedo también cambiar el tamaño con control T. Fíjense, presiono control T. Puedo activar la cadenita y le puedo cambiar el tamaño si yo veo conveniente, ¿no? Si me gusta, le voy a probar. También esta imagen la puedo copiar. Si yo le doy control J, recuerdan, me va a copiar lo mismo, ¿no? Me hace simplemente una copia, el control J.
y ya de ahí puedo darle control T y empezar a recortar quizás algunas imágenes también. ¿Bien? Entonces nos va a permitir hacer ese proceso. Intentar también recortar, por ejemplo, esto que es un señor ejecutivo. Lo van a recortar, lo van a probar. Entonces esto simplemente lo que tengo que hacer es cliquear en el comienzo, un solo clic, recuerden, y ir contorneando, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que estoy muy lejos, me puedo acercar, control más, y aquí fíjense, hay que empezar a mover. Recuerden, miren esta parte que yo me quiero mover hacia un costado, ¿verdad? No me está dejando, no tengo espacio. Entonces ahí mantengo la tecla espacio sostenido, aparece la manito. Recuerden ese comando, ya puedo moverme sobre el documento y ahí recién me va a aparecer y voy a poder moverme, ¿no? Y me va a permitir seguir recortando. Recuerden también, en caso de que yo me equivoque, con delete, suprimir, voy retrocediendo de a poco. En estos casos, miren, cuando la imagen obviamente no tiene buena calidad, se empiezan a ver los píxeles, ¿no? Lo ideal sería buscar buenas fotos, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora esta parte de la oreja, miren, si yo empiezo a contornear no va a funcionar. Entonces lo que tengo que hacer es darle clic por clic, como que fuera contorneando, hasta contornear esa parte de la oreja, ¿no? Porque es un poco compleja. Algunas imágenes se complica, entonces tengo que ir trabajando. La parte de arriba, para moverme, mantengo sostenido la barra espaciadora, me muevo y continúo el trabajo, ¿no? Esto obviamente hasta contornear todo el señor ejecutivo que teníamos ahí. ¿Ven? Yo lo voy a hacer rapidito, fíjense, obviamente un poco mal, pero para que vean que sí funciona. Llego a la parte final, doy enter si no encuentro el punto y fíjense, ya tenía seleccionado, ¿no? Entonces aquí lo que se hacía, recuerden, es que cuando ya lo tengo marcado lo que yo quiero, simplemente le doy control J y me ha copiado la capa del señor ejecutivo. Entonces para moverlo tengo que irme a la primera herramienta porque esa es la que mueve. Me voy a la primera y recién muevo este objeto. Y ahí tendríamos recién, miren, recortado este señor ejecutivo. Lo van a hacer también el mismo proceso con esta otra capa que se llama hombre, ¿no? Recuerden, simplemente ocultan los ojitos y tenemos aquí la del hombre también, que la pueden recortar lo mismo, ¿no? Con la herramienta de lazo magnético, porque es la más fácil, fíjense, es la que más vamos a utilizar. Recuerden, solamente un clic al empezar e ir contorneando. Si no agarra, clic, recuerden ustedes. Entonces lo mismo por aquí, voy a empezar a finalmente este último. Ustedes lo van a practicar con calma. Aquí recuerden que me puedo acercar, control más, pero yo lo voy a hacer un poquito de lejos. Pinchar ahí sobre los puntos. Y bueno, pues esto cerrarlo. Como ya lo tengo seleccionado, simplemente le doy control J. Ya se me ha creado la nueva capa y con la herramienta mover muevo esta capa, ya lo tendría, ¿no? Aquí puedo eliminarle un poquito el hopo que tiene el chico, entonces me voy al borrador y le puedo borrar un poquito también por esta parte. Bien, para que le quitemos un poquito el hopo o algunos retoques le podemos dar por aquí si es que no hemos equivocado, ¿no? Quizás menos barba. Creo que le quité mucho. Pero bueno, entonces podemos cambiar también algunas cosas que querramos en el diseño. Entonces, la herramienta lazo magnético nos va a permitir hacer este tipo de recortes que son muy interesantes.